Bien, empezamos entonces. Vamos a hablar de la historia de la psicología como una introducción hacia lo que serían las terapias de conducta. Como una breve introducción, la historia de la psicología se ha documentado las posibles prácticas para comprender y explicar el comportamiento humano desde la prehistoria. Y sí, actualmente en nuestros días, ¿no? En la prehistoria nos vamos a centrar un poco en lo que es el comportamiento humano que se explicaba a través de la demonología, las posesiones demoníacas, la magia como eventos sobrenaturales, y habían prácticas de trepanaciones, habían rituales, actos de chamanismo, rituales sagrados para contrarrestar el comportamiento humano o los comportamientos disruptivos humanos. Eh, en especial en la prehistoria, la magia era un elemento esencial, y aquí también podemos destacar en que se empieza a observar cómo los animales recurren a ciertas plantas para tener una mejoría en su estado de salud física. Asimismo, se empieza a explicar que las conductas disruptivas de las personas son producto de posesiones de espíritus malignos que han logrado entrar al cuerpo. Para buscar aliviar un poco el sufrimiento humano, pues hacen rituales chamánicos, trepanaciones, hacen el empleo de magia y empiezan atribuir eventos naturales a seres sobrenaturales y darles atributos de protección o de salvaguardia. Luego, en la Edad Antigua, sobre todo en la antigüedad grecorromana, empieza Hipócrates a desarrollar las teorías de los humores, con los que se clasifica ciertas características humanas como la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, que daban ciertas formas en cómo iba comportándose las personas. Las personas con bilis negra pues tenían un determinado comportamiento, las personas con bilis amarilla otro distinto, y los flemáticos otro tipo de comportamientos, y, y de esta forma Hipócrates desarrolla la primera teoría de los humores. Luego tenemos a Galeno ya para el año para el año 130 al 220 después de Cristo, y que desarrolla el concepto de locura como atenuante en la responsabilidad de delitos, el estudio de la anatomía como una fuente de la anormalidad. Posteriormente vamos a ver cómo en la Edad Media, marcada de manera fuerte en el Renacimiento, surge la prevalencia de las creencias religiosas, vuelve a resurgir el tema de posesiones y demonios. No es que se había abandonado, sino que en la cultura grecorromana, pues hay otras manifestaciones, sobre todo con las explicaciones que dan los pensadores de la época. Y aquí en la Edad Media, pues hay un predominio de la religiosidad en el manejo hasta de las decisiones políticas. El manejo empiezan a abrirse aquí en este periodo. Se abren los asilos, empieza la persecución de brujas. Johann Weyer desacredita las posesiones de demonios y empieza a pregonar sus ideas que van a terminar en Reginald Scott, quien van a empezar juntos a desarrollar teorías, el uno inspirado en el otro. En el siglo XVIII, Bienzo Chiaguri no describe la locura como un detonante para la discapacidad cerebral. Philippe Pinel y Jean Baptiste Puccini y William Tuque aplican principios humanitarios para la atención, y Benjamin Rush empieza
Aparece como padre de la psiquiatría estadounidense con un enfoque de trastornos, métodos de tortura y el fracaso de la terapia moral para el siglo, para el siglo ya XIX y XX. Nace la American Psychiatric Association en 1844 y el primer modelo de tratamiento médico. También aquí hay un mayor enfoque en el papel del cerebro. Tenemos el enfoque psicoanalítico que también surge. Hay, sobre todo se trabaja el tema del magnetismo animal, hipnosis y mesmerismo. Aparece la psicoterapia como término y el psicoanálisis de Freud y Bauer. Al mismo tiempo aparece el conductismo con sus generadores como Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. También en esta época la psicología se separa de la filosofía y empieza a hacer la aparición del método científico con Wundt en 1879, quien funda en la Universidad de Leipzig el primer laboratorio de psicología y empieza a desarrollarse la psicología experimental. Aquí es donde atribuimos a que la psicología empieza a ser una ciencia como tal. Aquí los modelos que buscan tomarse la física y química y su objeto de estudio va o se establece como la conciencia. Luego, John Watson nos va a decir que la conducta que se observa es la única que puede ser medida objetivamente, por lo que una persona diga o haga todo lo que esta persona diga o haga puede ser estudiado. Em, Posteriormente vamos a ver cómo entre mediados del siglo XIX, basados únicamente en la propia experiencia, los filósofos estudiaron la naturaleza humana mediante la especulación, la intuición y generalización. Es decir, se desarrolló un estudio de la conducta desde un enfoque empírico. Luego nace ya el enfoque científico con Wundt y la psicología toma nueva fuerza y se separa de la filosofía. El psicoanálisis fue su defensor máximo Sigmund Freud. Surge alrededor de 1896. Tiene como objeto de estudio la psicopatología y el comportamiento de lo normal. Freud buscaba tratar a personas neuróticas y el psicoanálisis es el principal enfoque que empieza a desarrollarse en la psicología. Luego viene la etapa científica con la aparición de este laboratorio y el principal exponente o el más famoso en el que se centra la bibliografía es en Skinner, quien empieza a publicar o a proponer el condicionamiento operante. También a su vez está a Pavlov, de la misma forma con Skinner, un fisiólogo ruso que nos va a hablar del condicionamiento clásico basados en el estímulo-respuesta. Y junto con ellos, este surgió como una respuesta el, buscando alternativas de, debido a la escasa efectividad que tenía el psicoanálisis. El estructuralismo fue fundado por Edward Tiner y que afirmó que la psicología era un campo de estudio de la conciencia y que ésta debía ser comprendida por la estructura, es decir, lo que es, y su función, lo que hace. Entonces, aquí Edward Titchener nos va a decir que la psicología debe basarse en estudiar la estructura y la función. El funcionalismo a comienzos del siglo XX fue originario de Inglaterra y viajó por toda Europa.
Las raíces del funcionalismo se les puede atribuir a las teorías evolucionistas de Darwin y el estudio de las ciencias individuales de Galton. Pues Galton era una persona que buscaba estudiar las características que distinguían a cada persona. Entre sus aciertos y errores, la metodología que nos dejó fue eh, muy importante en la aplicación posterior de la estadística y la investigación científica en cuanto a la psicología experimental. Eh, y tenemos también a William James, que fue precursor de este funcionalismo, aunque él nunca fue psicólogo según la bibliografía. En, Posteriormente surgen también como a mediados del siglo XX la psicología gestal, que lo que buscaba era una forma de protesta de la psicología de Wundt, donde decía, no, no todo en la psicología se puede medir, hay cosas que el cerebro puede completar, podemos tener un sesgo, ¿no? Lo que buscaba es, este enfoque buscaba explicar las leyes de la gestalt, ¿no? Cómo una persona interpreta determinados fenómenos. Su fundador es Wolfgang Kohler, quien va a postular varias leyes respecto a la gestalt. En el conductismo, como ya hablamos, el conductismo clásico fue propuesto por el fisiólogo ruso Iván Perovich Pavlov, y que buscaba analizar el sistema digestivo de los perros y descubrió, se dio cuenta que cuando activaba la campana y prendía una luz, el perro empezaba a salivar, pues en ese momento le daban la comida. Entonces definió el estímulo incondicionado, el que no estaba condicionado por la presencia de la comida y luego al hacer este ejercicio repetidas veces se da cuenta que el perro ya no necesitaba la presencia de la comida, sino solo con la activación de la luz o del sonido de la campana ya empezaba a salivar. Esto se conoce como condicionamiento clásico. El conductismo no fue aceptado inmediatamente. Es más, lo consideraban como algo muy peligroso y fue prohibido en Rusia, se ocultó esto y se retomó, sus estudios empezaron a retomarse en el 1919 cuando Watson publica el libro de La psicología desde un punto de vista de un conductista. Luego aparecen lo que muchos consideran como el sacrilegio del conductismo, el neoconductismo, que duró de 1930 a aquí hay un error de TPO, a 1990, con el trabajo de Thorman, Gutierrez, Hull y Skinner también. Skinner en realidad no se les fue catalogado como un neoconductista, sino como un conductista. De hecho, es el conductismo radical de Skinner. Posteriormente, como entre los 50 y los 60, aparece ya, casi a finales de los 50, el inicio de los 60, aparece un nuevo enfoque que es el enfoque cognitivo. Este redefinió la psicología no solo como un estudio del comportamiento, sino también como un estudio de los procesos mentales. Aquí también se combina con la comprensión del cerebro como un análogo del computador que tiene procesos de input y procesos output y que se procesan en el cerebro como una unidad central de procesamiento. Su principal o el más famoso de los propulsores de la psicología cognitiva es Ulrich Neisser, y que fue considerado como el padre de la psicología cognitiva en el 67 tras la publicación de su libro Psicología Cognitiva, donde escribió sobre cognición y realidad. Posteriormente vamos a ir en el siguiente material que vamos a ver, vamos a ir viendo cómo a lo largo de toda
A lo largo de este recorrido, pues nuestro tema central es la terapia de conducta. Vamos viendo cómo a lo largo de este recorrido empezamos a fundamentar la terapia de conducta en los filósofos, los primeros filósofos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto será muy importante ya que las técnicas o prácticas psicológicas que se van a emplear en el futuro, las tecnologías que más adelante vamos a ir viendo o en otras materias también vamos a ir viendo, es cómo Sócrates desarrolla la mayéutica y a través de ella, el hacer preguntas y preguntas y preguntas, vamos a ir mejorando el conocimiento o fundamentar la conducta. Platón de la dialéctica, es decir, desde una tesis y una antítesis para llegar a una síntesis, es lo que nos propone Platón, que también se va a emplear en otra tecnología terapéutica, y Aristóteles, que nos refiere a la retórica. También va a ser muy importante en los procesos de desarrollo de técnicas terapéuticas para, sobre todo estos tres autores van a ser muy importantes, estos tres filósofos van a ser muy importantes en el desarrollo de la fundamentación teórica de las tecnologías terapéuticas. Luego viene ya la aparición del método científico, que implica un proceso más sistemático de generación de la investigación con el laboratorio de Wundt, es probar estas hipótesis y refutarlas o reafirmarlas. Aquí también señalar que empieza a haber un interés especial en estudiar el cerebro, no solo la conducta manifiesta, y con ello, como vimos, hay los enfoques no son formas o lentes que nos permiten ver o analizar los fenómenos psicológicos. Uno de ellos es el psicoanálisis, con el que inició y más tarde evoluciona en un enfoque psicodinámico. El conductismo es otro enfoque que permite estudiar la conducta desde otra perspectiva, sobre todo del aprendizaje a través del estímulo-respuesta. El cognitivismo se centra en también en cómo el símil, haciendo un símil de las personas que tienen procesos activadores, hacen un procesamiento en el cerebro y tienen procesos de salida. El humanismo que se centra más en los procesos de la conducta humana, de las propias potencialidades que tiene la persona, y la gestal que se enfoca en el estudio de las formas en cómo el cerebro interpreta o completa algunas cosas. A lo largo de esta historia podemos destacar dentro ya de las terapias de modificación de conducta como tal, que surgieron como una respuesta hacia la poca operatividad que podía encontrarle al psicoanálisis, sobre todo en un ámbito terapéutico. eh, Empezamos a fundamentar la modificación de conducta entonces en el condicionamiento clásico de Pavlov, en el conductismo de Watson, en las teorías del aprendizaje de Tordicke, también en Skinner, sobre todo en el condicionamiento operante, la conducta verbal y también el análisis funcional de la conducta que más adelante se podrá ver. Y también revisamos los principios teóricos del aprendizaje de Hall, que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de trabajar los temas de modificación de la conducta. Luego la psicología empieza a explorar la psicofarmacología para comprender mejor cómo interactúan este enfoque médico que genera los efectos secundarios en los pacientes del enfoque médico, las intervenciones de los psiquiatras, cómo afectaban la conducta manifiesta de los pacientes y cómo esta conducta se veía reflejada en todos los ámbitos de la persona que interaccionaba, y lo que se buscaba era mejorar la comprensión del el impacto de los fármacos en, en las personas que estaban bajo tratamiento psiquiátrico y que muchas veces eran remitidos vuelta a psicología para tratar a trastornos. Entonces, para comprender y no dar un diagnóstico falso, fue necesario explorar la psicofarmacología.
para saber qué efectos secundarios produce un determinado fármaco que pueda confundirse con un trastorno determinado. Luego empieza a incursionarse en los ámbitos ecológicos, en el ambiente y posteriormente en el ámbito comunitario. Luego tenemos ya la psicología industrial y aplicada tanto en la administración como en el gobierno de determinadas organizaciones. Es así como hemos hecho el recorrido histórico, un breve recorrido histórico sobre la psicología del comportamiento, de la historia de la psicología en general, en búsquedas de las terapias de conducta. Eh, Solo para agregar ahí, las tecnologías pavlovianas lo que nos permitieron fue desarrollar técnicas como el condicionamiento aversivo y la desensibilización sistemática. Asimismo, el modelo psicodinámico, originalmente eh, freudiano y que posteriormente evoluciona, lo que hace es desarrollar nuevas teorías en la Universidad de Londres, en el Instituto Psiquiátrico, empiezan a hacer unos estudios sobre un fenómeno llamado personalidad, empiezan a ver cómo definirlas operacionalmente, cómo estudiar esta personalidad, a ver si hay variables fisiológicas que sean posibles como únicas y que puedan identificar a cada persona. Posteriormente se va a desarrollar los factores generales de la inteligencia por Sperman. También se desarrolla por Lashley el eneagrama como una forma general de explicar las funciones del cerebro y luego Eysenck que empezó a buscar, a investigar sobre una perspectiva que en la búsqueda de la teoría del aprendizaje, estímulo-respuesta, sobre todo con el trabajo de Hull y Pavlov. Vemos que Wolf empieza a aparecer, sobre todo por sus primeros trabajos en África del Sur y en Estados Unidos, sobre su terapia de inhibición recíproca y las técnicas de desensibilización sistemática. Sin duda, esta fue una de las primeras consideradas terapias verbal y también empleó algo muy disruptivo para su época. Sobre todo, primero fundamentaba sus terapias en términos del condicionamiento clásico y la inhibición sherringtoniana. Posteriormente, vamos a ver cómo Lazarus y Rachman reciben un reconocimiento, sobre todo en Estados Unidos, Reino Unido, en Canadá, sobre su práctica de terapia multimodal. Y aquí podemos decir que nace el eclecticismo técnico, ¿no? ¿Qué más? Pues en 1953, Lindsley, Skinner y Salomón se refirieron al empleo del condicionamiento operante en pacientes psicóticos hospitalizados. Para ello emplearon el término terapia de conducta y en 1959 eh, Eysenck utilizó este término para referirse a las modernas teorías del aprendizaje y fundamentadas, como ya dijimos, en el condicionamiento operante de Skinner. Los neoconductistas como Julie Spencer y Bandura empiezan también a emplear el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico y desarrollando el modelado. Y en 1958 Lázaro acuña ya la terapia de conducta y emplea como estrategia el eclecticismo técnico también. Vamos a ver cómo en 1971 se reconocen que
Krasner reconoce pues que hay muchas metodologías contrapuestas en las terapias y que hay muchas escuelas de pensamiento, hay sistemas filosóficos y teóricos muy diversos y empiezan algunos a enfatizar también en el condicionamiento clásico y su aplicación práctica, sobre todo en la terapia aversiva y en la desensibilización sistemática. Se confía mucho en la tradición skinneriana del condicionamiento operante y el análisis experimental de la conducta. Sin embargo, hay un tercer grupo de psicología experimental que empieza a probar las teorías del condicionamiento, sobre todo en aspectos como la terapia individual y en 1970 la Asociación Europea de Terapia de Conducta empieza a organizar, se propone organizar congresos sobre la terapia de conducta, así que en 1977 en Suecia tiene lugar el primer congreso y el cuarto congreso tuvo lugar en 1993. Es así como concluye en nuestro material bibliográfico la historia de la terapia de conducta.